Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenidos. ¿Cómo han estado? Déjenme desconectar algo, por eso no me oye. Ahora sí, el día de hoy vamos a practicar la técnica de dip que me pidieron la semana pasada. Hay varias opciones para practicar esta técnica y vamos a hacerlo con ahora sí, podemos hacerlo practicando con plástico Vitamin, con este tipo de plástico. Bájale. Servilleta de papel. Y también tenemos la opción de hacerlo con dos lienzos, despegándolo con dos lienzos y poniendo también la pintura sobre la mesa. Pero quiero que pongan mucha atención a un video que les voy a dar, porque ustedes van a poder elegir dos opciones para que la veamos desde cero en este video. Pero mucha atención en el lienzo, en la parte del video donde van a ver dos flores moradas que tiene el fondo morado, porque practiqué aparentemente la misma técnica, solo que una está fondeada el lienzo como siempre lo fondeamos en el acrílico fluido, dejando una capa de pintura, y en el lado 2 tenemos solamente pinté el lienzo y la pintura está fresca, pero realmente no hay una capa de pintura. Así que les invito a ver este video y después me pongan en los comentarios cuál es la técnica, cuáles son las dos técnicas que quieren que practiquemos el día de hoy. Veámoslo. La técnica que vamos a practicar el día de hoy notaron la diferencia del resultado que salió fondeando el lienzo, como siempre lo hacemos en la técnica, y cuando solamente le puse una mano de pintura. Bueno, chicos, pues ahora ustedes ya vieron hay muchas opciones para practicar la técnica de muchísimas. Ustedes van a poder elegir dos.
Pero antes los voy a saludar, ya sé que ya los vieron, ya saben qué técnica quieren que practiquemos. Voy a saludar a Elsie, amiga, happy birthday to you. Fátima, buenas noches. A ver, ¿quién más anda por ahí? Háganse presentes, ¿eh? Ya me imagino que por ahí anda Villapurín, José Luis, Germán. Pongan que sea una manita que digan, aquí estoy. José Luis, tú pedís al José Luis y quién te dio. ¿También tú, Fátima? ¿Vieron esta técnica? A ver, váyanme poniendo. Somos 7 personas, a ver. ¿Qué técnica eligen? Poner la pintura sobre la mesa, ponemos el lienzo y lo desprendemos. Podemos poner una figura, que podemos usar cualquiera de estos moldes, el que ustedes elijan, para vertir la pintura y después ponerle sobre lo que hayamos vertido, ya sea una servilleta de papel o plástico. Y también podemos aplicar pintura sobre un lienzo y poner otro lienzo sobre él, pero eso lo van a decidir ustedes. ¿Quién anda? Miren, ¿cómo estás? ¿Vieron el video? Comenten. O empiezo. Ustedes díganme. Yo decido. Isabel, buenas tardes. A ver, primero díganme si vieron el video. La pintura sobre la mesa, dice Elsie. Bien. Digan, van a poder hacer, ustedes van a poder decidir 2 técnicas diferentes. Ya saben, vamos a hacer el vertido y vamos a practicar la técnica. Esta técnica lo que tiene es que es muy importante la forma en la que vas a levantar el lienzo. Tenemos la opción de, si tenemos el lienzo, solamente levantarlo así, pero el resultado va a ser uno. Si nosotros cambiamos el ángulo con que vamos a separar el lienzo de la pintura, el efecto va a ser otro. Lo mismo nos pasa con la servilleta, ¿sí? De la servilleta o el plástico, normalmente tenemos que levantarlo, dependiendo la forma que queremos sacar, y casi siempre es del centro hacia arriba. Después de extendida la pintura y cualquiera de los 2 elementos que elijan, vamos a primero centrar y después levantar de un solo golpe. Así que ustedes decidan. Buenas tardes, Fátima. ¿Quién más? ¿Qué crees? Villapurín. Hola. Llegaron un poquito antes o yo me adelanté a ponerles el video para que ustedes decidieran la técnica. Pero voy a decidirlo. Ya saben, la pintura ya no estamos haciendo en todos los en vivos la preparación de la pintura, porque ya lo vimos en los 3 primeros en vivos, donde vimos varias posibilidades para la preparación de la pintura. Empezamos desde conocer la pintura, les comenté que había varias formas de hacer un medium. Yo decidí irme por el medium más tradicional, que es el de pegamento blanco, que está en cualquier parte del mundo, lo pueden conseguir. Y a partir de conocer la pintura, ya saben ustedes qué proporción de pegamento blanco, cuánto de agua lo van a hacer. ¿Ok? A ver, las leo para ver que me digan qué técnica quieren que practiquemos de las 3 que les presenté en el video. Somos 8, no olviden dejar su cover. Su cover es un like. ¿Okay? No se les olvide. Bueno, ok. No me están poniendo nada. Yo voy a empezar a vertir pintura. Lo voy a hacer, el primer ejercicio que voy a hacer va a ser virtiendo la pintura con un ojo. Y voy a utilizar la servilleta, ¿ok? Y lo vamos a levantar al centro. Y después les voy a enseñar
el de 2 lienzos les va a dejar un poco más claro cuál es el efecto que logramos cuando levantamos de manera recta y cuál es el efecto que logramos si lo sacamos con un ángulo en particular. ¿Okay? Bueno, a partir de ahí ya saben que ahora sí que fluye la creatividad. Voy a utilizar varios colores, pintura que ya hemos preparado durante los en vivos anteriores y no quiero que se me eche a perder, es que voy a aprovechar. Voy para abajo. Voy a utilizar un solo lienzo. Voy a fondearlo. Hay que ponerles un poquito el zoom para que vean mejor. Y ahora sí tengo un poco de... ¿Se ve el zoom? De retraso, no sé si el zoom. Estoy usando una aplicación para hacerles un poquito más dinámica el en vivo. Entonces es que tengo algunas dudas de lo que esté saliendo. Y además tengo retraso en el video, chicos. Entonces comprendan si no los leo a tiempo o algo. Lo que sí, quiero leerlos en los comentarios, quiero que me digan qué técnica, todo. Otras veces los veo más participativos. ¿Qué pasa hoy? Como siempre, obviamente vamos a poner una base de pintura. Miren que para hacer el efecto, que casi siempre cuando vertimos con algún molde, lo que estamos tratando es crear un efecto como de una flor, que puede salir cualquier cosa, ¿verdad? Pero como que más bien como que queda una flor abstracta. Podemos vertir la pintura de 1000 maneras. Podemos usar, sí, un molde, como lo voy a usar ahora, pero también podríamos poner solamente gotas de pintura de diferentes colores, poner en la servilleta y levantar. Entonces, no sé, me estoy animando a hacerles varios ejercicios hoy, pero si no los leo, no los veo motivados en el chat, pues no me animan a mí, Óiganme, no me abandonen así. Miren, y Yapuri, que siempre es Isabel también, platíquenme. Pues siempre ustedes están aquí conmigo. Le voy a pasar la antorcha para reventar las burbujas de aire. Vieron, no puse gran cantidad de pintura. Y miren, voy a hacer el vertido con este. Voy a hacer el doble ejercicio de todo. Vamos a ver. Lo malo que ahora sí, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que después de hacer los lienzos, esta vez sí no los voy a conservar, ¿eh? Es que esta técnica realmente es muy, muy variada, desde de la forma que podemos hacer el vertido, como en la forma o los materiales con los que podemos levantar la pintura. Están viendo bien, ¿verdad? ¿Se ve bien la cámara? Váyanme poniendo sus dudas, ¿eh? Miren, en una voy a hacer el vertido. No voy a hacer, bueno, sí
lo voy a hacer con este. No, lo voy a hacer con este. Ya saben que moldes para vertir hay muchísimos, ¿no? Desde, ya saben, desde una botella de refresco hasta de moldes de silicón, moldes de plástico, o sea, es un mundo con lo que podemos hacer todas estas cosas. Y voy a empezar a vertir. Y mientras se extiende la pintura, ¿qué les parece si aquí vamos a hacer? Una. Pueden poner tantas capas de pintura como quieran. Creo que tienen mucha luz, ¿verdad? Les voy a bajar un poquito la luz a ver si pueden ver mejor. Creo que ahí se ve mejor. Y vamos a ponerle amarillo. Voy a poner negro, pero acuérdense, los colores, si quieren que sus colores se queden vibrantes, no abusen de los colores oscuros, ¿okay? Ahora, ¿qué les parece si le ponemos unos que podrían parecer unas hojitas? Por aquí, una por acá, una por aquí. Lo voy a poner igual. ¿Okay? En este caso voy a quitar el molde. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos jalar la pintura de afuera hacia adentro o podemos jalarla de adentro hacia afuera. Yo creo que lo voy a hacer del centro hacia afuera. ¿Okay? Recuerden siempre, cada vez que entren al lienzo, limpiar la herramienta con la que están trabajando. Ahora, ¿qué les parece si esta la hice? Ahora esta la voy a hacer invertida. De afuera hacia el centro. Que le pongo el zoom a la cámara, no noto que... Ahora voy a utilizar las servilletas. Creo que tengo, estas son de las que están divididas. Creo que tengo una de las más grandes.
la vamos a humedecer un poco, pero tan solo un poco, ¿ok? Con agua. Tener que hacer uno al lado y del lado que humedecimos lo vamos a poner sobre nuestra pintura. En este caso voy a tratar de que me quede al centro la unión de la servilleta. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Igual. Vamos a humedecer. No, Fátima, a ninguna le puse silicón, porque aquí la idea es que veamos la técnica. No quería sacar celdas, pero aún así siempre salen celdas. Algunas, no tantas, pero a ninguna le puse aceite de silicón. ¿Okay? Voy a poner también esta servilleta sobre el lienzo. Y ahora, ¿cómo la vamos a levantar en este caso? Vamos a agarrar las puntas y las vamos a llevar al centro. ¿Ok? Empiecen con una, con otra, hacia el centro, tratando de que no se les patine la servilleta. En esta técnica se patina menos que cuando la ponemos en la mesa, pero tengan mucho cuidado y traten de levantarlo al tamaño más pequeño que se los permita. Y después vamos a levantar de un solo golpe hacia arriba. Y este fue el resultado. Miren, no tiene aceite de silicón ninguna y salieron celdas. Te lo voy a mostrar antes de pasarle calor. ¿Ven las que están entre el magenta y el rosa claro? Y ya saben que conforme van pasando unos segundos siguen saliendo celdas. De hecho ya están saliendo y cuando le pasamos la antorcha también salen celdas. Miren. Ahora vamos a hacer el otro. Lo voy a ir poniendo aquí abajo. Vamos hacia el centro, solamente levantando sin arrastrar la servilleta. Fue un vertido diferente, fue en gotas y aún así logramos sacarla. Está un poco más definida la otra, es cierto, pero el efecto se logró. ¿Okay? Ahora voy a pasarle calor. Y sí tienen celdas. Acuérdense que lo que les digo, cuando la pintura está bien preparada, salen celdas. Y fíjense que a mí me gusta más pintar como vetas de color. Y a veces, cuando yo quiero pintar vetas y me salen celdas, como que no me gusta tanto porque yo quería pintar vetas y me salen las celdas y digo, ay no, ahora no las quería. Miren. Ahora, ya vieron que esta técnica podemos aplicarla. En este caso, vieron cómo aplicar la técnica DIP usando diferente vertido.
Y el vertido es infinito, puedes poner a lo mejor solamente líneas de pintura, marcar con algún puntero, algún movimiento en la pintura, ponerle la servilleta o ponerle el plástico y levantar. Lo único que sí no debes de dejar nunca en esta técnica, en ninguna de las formas en las que lo podemos hacer, por ejemplo, si ponemos la pintura sobre la mesa, el lienzo va a tratar de patinarse. Entonces lo que debes de cuidar es de que no se te patine. Entre más se te patine el lienzo sobre la pintura, más se van a mezclar los colores. Puede llegarse a verse como lodo y vas a perder el efecto. Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Ahora vamos a hacer la técnica de lienzo contra lienzo. Y ese lo voy a hacer varias veces, pero voy a hacer una forma, voy a limpiar el lienzo y voy a volver a hacerlo, si no se me van a acabar. Miren, voy a enseñarles cómo cambia el resultado cuando levantamos el lienzo así y en el otro lo que voy a hacer, voy a apoyarme en el centro para que la presión o la forma que salga es apretando el centro y levantando. Vamos a ver que se va a despegar la pintura de los lienzos de una manera diferente. Entonces, para que cuando ustedes quieran pintar, también contemplen que no solamente puedes decidir la forma en la que vas a vertir la pintura y qué resultado vas a tener, sino cómo vas a levantar el lienzo. Vamos para abajo. Ahora vamos a poner qué les parece. ¿Se acuerdan de esta pintura verde que preparamos? El primer video en vivo. Pues la voy a usar para fondear los lienzos. ¿Qué crees? Miren, estoy tratando de ponerle el zoom, pero les digo que saben que estoy usando una aplicación para ponerles mensajitos y todas, para ponerles la técnica y no me permite, por más que le hago el zoom, no me sale. Y ahora les he tenido que acercar el lienzo a la cámara. Si no funciona, volvemos a la manera rústica, porque si rústico nos entendemos mejor, prefiero que nos entendamos mejor. Pues ahorita ya empecé, si no tendría que cortar el live y volver a empezar otro. De todas maneras, miren, estoy grabando con la cámara de arriba. Voy a hacer un otro video y lo pongo desde otra toma. ¿Ok? Vamos a fondear el lienzo. Lo voy a hacer con verde. Ya saben, ya materiales con los que están trabajando. Y sí, como además saben que les comentaba que esta vez sí voy a, después de pintar, les voy a quitar la pintura a los lienzos para poderlos volver a usar. Entonces, qué bueno que estoy grabando para que yo ahí les pueda poner el acercamiento de cómo quedó y los efectos. Recortarles más la imagen. No necesitan tampoco tener una gran capa de pintura. ¿Ok? Que la quiero extender, pero no tanto.
Oigan, y váyanme poniendo qué técnica quieren que veamos la próxima semana también, porfa. Ah, y miren. Bueno, ahorita, a ver, para la próxima que empiece a vertir, les voy a decir algo. En esta, ¿qué les parece? Voy a vertir la pintura. No sé si en círculos o ok, miren, voy a hacer una cosa. En una voy a vertirles la pintura así. Y mucha ciencia. Y del otro lado lo vamos a vertir. Miren. Vamos a ponerle verde, vamos a ponerle negro. Acuérdense, el negro, al menos de que ustedes decidan y quieran realmente que el color predomine. Pero si no solamente quieren darle un contraste, tengan cuidadito con el negro. Vamos a usar blanco, ¿no? Tengo dorado, vamos a ponerle un poquito de dorado. Hasta ahorita no hemos usado casi colores metalizados, ¿se han fijado? Ahora, amarillo. Ay, qué malo que no puedan ver. Voy a hacer un poquito más así, a ver si. Amarillito. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle aquí. Y con un puntero voy a sacarle líneas o formas. Hacemos solamente líneas o formas. Bueno, voy a hacer una cosa. De aquí para acá voy a hacer líneas y para acá voy a hacer formas. Vamos a ver qué resultado nos sale. De hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y acá voy a hacerle así. Así, figuritas, así, circulitos. Mezclando un poquito la pintura. ¿Okay? Y este lo voy a poner aquí. Y este lo voy a levantar haciendo presión en el centro del lienzo. Y esto voy a apuntar el otro lienzo y este lo voy a extender de forma recta hacia la derecha. Vamos a empezar. Antes, sí es importante que tomen un palito o una tarjeta, lo que tengan. Esta vez lo voy a cortar porque los lienzos están chicos. Y le den una pasadita. Como dividí el lienzo, voy a hacer de aquí para acá. Obviamente, como el lienzo de arriba no está fondeado y puse muy poca pintura, el lienzo de arriba
es probable que le falte pintura en los bordes, ¿ok? Si no quieren que eso les pase, pueden vertir más pintura. Ay, oigan, pero Ana, terminando el live lo analizo y si veo que sí, el Zoom sí nos ayuda. Miren, este lienzo yo pretendo levantarlo así porque puse la mayor parte de pintura aquí y menos pintura acá. Se dijeron que lo puse como en triángulo y era más ancho acá y más angosto acá. Entonces lo quiero levantar así. Si yo lo levantara de manera contraria, del lado que tengo más pintura y acá menos pintura, nos va a dar un efecto. Si yo lo levantara de frente hacia atrás, daría otro efecto. Siempre consideren la forma en la que van a separar la pintura, ya sea del lienzo, del papel o del plástico que le hayan puesto arriba. O es más, también si pones la pintura sobre la mesa, también es importante contemplar cómo vas a levantar el lienzo. Pero depende de lo que quieras. Si realmente no te importa, puedes levantarlo. O sea, si lo único que quieres es el efecto de cómo se extiende la pintura y se mezcla cuando levantas el lienzo, no importa. Pero si quieres hacer algo específico, contempla. Yo casi no puse mucha pintura en el fondo. Ok, entonces en esta, ¿qué voy a hacer? Con la punta de un pincel voy a hacer la presión en el centro para que el aire no salga parejo, ¿ok? Ay, esto que me vas a hacer. Ahí. Esperen. Vean el resultado. Bien, les digo que le hace falta verde aquí, verde acá, verde acá. Nada que no puedas arreglar, ya saben, como siempre les digo, a toques. Y no vas a matar ningún efecto o puedes integrar los colores. Tú aquí decides. Voy a pasarle la antorcha para ver. Miren las líneas, o sea, a mí las líneas no me gustaron. A lo mejor aquí la combinación de cómo se mezclaron los colores. Acuérdense que de aquí para acá sale líneas. Este efecto no me gusta, pero ya vieron. Y acá, miren, los colores no se mezclaron. Me voy a pasar calor. Vamos a reventar las burbujas de ahí. Y ahorita que antes de terminar vamos a repasar el efecto de todas, ¿ok? Aquí donde me quedó blanco, pues nada más le estoy poniendo más pinturita. Eso sí yo sabía, se los comenté, yo sabía que eso me iba a pasar. Puse muy poca pintura. Ahí está. Ahora vamos a dejarlo por acá. Ahora vamos a ver la contra de este. Este no le falta pintura. Y fíjense que el otro me quedaron los colores más vibrantes que este a mí no me gusta. Así de plano se los digo. Este de plano no me gusta. Pero vamos a levantar ahora el otro. Y les dije, la parte de más pintura está de este lado y de menos pintura. Lo voy a parar y lo voy a desprender de aquí
¿Sí se ve? Parece que no, pero sí se pega la pintura. ¡Ah! Me encantó este. Miren los efectos. Miren los efectos, qué bonito. Pero aquí pasó algo. Pero aún así me encanta, ¿eh? Me encantan los efectos. Este tiene mejor efectos. Pero ¿qué creen? Quedó en el centro sin pintura. Nada que no podamos arreglar. Vamos a volverlo a poner de esta manera. Voy a ponerlos. Y voy a pasarle en el centro. Vamos a ver qué pasa. Esto quiere decir que me había hecho falta hacer presión de lienzo con lienzo. Obviamente, pues como está más tensa el lienzo aquí, era más fácil que se pegara. Aquí en el centro no tenemos, en la parte de abajo tampoco nada. Entonces no hubo suficiente presión de la pintura. Y vamos a ver qué tanto se mezcla la pintura por haberlo hecho 2 veces. Vamos de nuevo. Ya lo puse, ¿eh? Voy a aplastar un poquito más a ver si... Ahora sí. Miren. Esta es un dúo o técnica en espejo. Aquí realmente es una técnica en espejo. Pintamos 2 lienzos en acá, literalmente. ¿Ok? Ahora voy a pasarle calor. No tiene aceite de silicón. Si le hubiéramos puesto aceite, y si quieren ahorita hacemos la prueba 1 con aceite de silicón. Me van a regañar, oigan, porque me llevaron a comprar lienzos y van a decir, claro, como tienes lienzos. No, pero ¿saben qué? Por eso los compré así chiquitos, para que podamos hacer todas las pruebas. Y ahora voy a eliminarlos para que volvamos a trabajar en ello. A ver, ahorita les leo los mensajes, chicas, ¿eh? Y se los voy a responder todos. Porque es que, ¿saben qué? Esto que estoy fuera de... Tengo creo que como 1 minuto fuera del espacio de tiempo con ustedes. Eso no me está gustando nada, nada. Déjenme poner aquí. Ahora les dije que vamos a hacerlo vertido sobre la mesa. Pero miren, yo preparé todo en la mesa para hacerlo, pero como estoy viendo que no ven, el zoom hoy me falló. ¡Ay, qué mala onda! Miren, que uno quiere meterse en la tecnología al 100%. La tecnología se lo ponen a uno difícil. Oigan, ¿será que baile hoy? A ver, antes de hacer el vertido sobre la mesa, voy a leerlas un poquito. ¿Ahí me ven? Sí, ¿verdad? Dice... Qué bueno que se pusieron a hablar. Ay, me sentía sola y abandonada. Yo sabía que alguien se oía hablando y era yo misma. Si no tienes soplete, es que María del Carmen, mira, puedes usar una pistola de aire caliente. Aquí te la voy a enseñar. Hay de hecho esta pequeña es para manualidades, ¿sí? Y tenemos también otra que es como ya para trabajos más industriales, que tengo por ahí otra, color naranja. Esto puedes usar en lugar de la antorcha. Y la antorcha, mira, puede ser esta que la venden hasta donde venden cigarros. Y puede ser esta antorcha, que sabes, es muy fácil de que la consigas. La puedes conseguir en Walmart y también en Home Depot.
En Walmart la encuentras en el área de repostería, porque esta realmente la usan para planear los postres, que queden cositas así. Entonces, esta es muy fácil de conseguir. Tienes estas 3 opciones, ¿ok? Luego, miren, de lo de la consistencia de la pintura la preparé antes de empezar el live. La próxima vez efecto nube, ¿quieres? A ver, luego me platicas. Quiero que vean esto mientras también. Efecto nube. O galaxia. Galaxia, ándale, me late. Porque también lo podemos hacer como con vetas y en el vertido, me parece. El soplete, sí, el soplete, o ya les di las 3 opciones. Son muy baratos. Miren, este soplete aquí en Estados Unidos, en Home Depot, me costó $25. Y esta la compré en Hobby Lobby, pero no me acuerdo la verdad cuánto me costó. Y esto, pues esto en una tiendita lo vendo. También hay otros de los grandes, como que son para soldar, un poquito más grandecitos. No, como de campamento, pero a mí se me hacen más prácticos estos. Eres de Hermosillo, María del Carmen. En Hermosillo lo puedes encontrar. En Hermosillo puedes encontrarlo en Home Depot. ¿Sí? En Walmart, porque ¿sabes dónde también compré uno de estos? En Cancún, y lo compré en Walmart. En AliExpress, en Amazon también, sí, por supuesto. Muy bien, bueno, pues ahora sí, continuemos. Vamos a vertir la pintura, pero antes, ¿qué creen? Mientras platiqué con ustedes, les dejé en la pantalla un grupo de Facebook que abrí para que podamos... Yo siempre hablando porque no van a hablar con ustedes, de veras. Acuérdenme, díganme, Blanca, cámara. Yo diga, entro. Oiga, les abrí este grupo de Facebook para que podamos subir los trabajos que hacemos, para comentar si se nos revolvió la pintura, o en este caso que no me gustó, que yo diga, ay, miren, esto no me gustó. No, más bien, el que no me gustó fue este no me gustó. Todos los demás están, hasta ahorita los estoy viendo perfectos. Le puedo hacer hasta algunos detallitos cuando se sequen y quedarían muy bien. Me encantó el que desprendimos los 2 lienzos. Ese es el que más me ha gustado hasta ahorita. Pero vamos a hacer ahorita que vamos a vertir sobre la pintura sobre la mesa. ¿Ok? Oiga, no sé, porque no veo en mi pantalla, no veo cuántos likes somos, pero sí sé que somos 11, no sean malos. Déjense un like. Llevamos 6, me está mi director de cámaras me dice que llevamos 6 likes. ¿Qué onda? Sí. Bueno, entonces les comentaba, suscríbanse a ese grupo, manden la solicitud. Vamos a estar todos, ya saben, todos los Creative Lovers de todos los domingos, para que podamos, yo quiero poder seguir apoyándolos en lo que yo pueda, ¿verdad? Ya saben que yo, mi intención es enseñarles paso a paso, pero además que compartamos la experiencia. Entonces, que digan, ¿qué crees? Hice esto y me funcionó muy bien. ¿O qué crees que hice esto y me pasó esto? Y entre todos podamos echarnos la mano. Entonces, los invito a unirse a ese grupo, ¿ok? Y no se les olvide que también tengo todas mis redes sociales. Todas tengo la misma foto de perfil. Y ahí aquí abajito les estoy poniendo cuáles son mis redes sociales. Síganme por ahí. Compartan por cualquier lado. Ustedes tienen algún problema que saben que yo las puedo ayudar, mándenme el mensajito y yo les contesto, ¿ok?
Bueno, ahora vámonos otra vez para abajo porque vamos a vertirla sobre la mesa. Ahora, fíjense que en el vertido sobre la mesa, casi siempre mi experiencia es, y de hecho en la cajita de descripciones les estoy dejando los links de videos que practiqué con esta técnica. Y casi siempre cuando vertimos sobre la mesa nos alcanza para pintar 3, 4 cuadros. Entonces, si van a aplicar esa técnica, les recomiendo que tengan alguna otra cosita que quieran pintar, no sé, que tienen alguna figurita así, o porque siempre va a quedar mucha pintura. Entonces pueden aprovecharla pintando otras cosas que tengan por ahí, ¿okay? O varios lienzos, ustedes decidan. Vamos para abajo y vamos a vertir pintura aquí, miren. Preparé esto, sujétenlo muy bien. Miren, yo la otra vez tengo un video donde hice el vertido sobre el tapete de silicón. Ya saben que es mi favorito porque me ayuda mucho en la limpieza de esto. Pero a la hora que quieres, tú viertes la pintura, el silicón la va abriendo. ¿Ok? Entonces, como que no te cubre todos los espacios o tienes que ponerlo muy rápido antes de que la pintura se abra. Entonces ahora puse un plástico, pero sujétenlo muy bien porque si no, a la hora que quieres levantar el cuadro, el plástico no te lo permite y empieza a jugar. Otra cosa que tienen que cuidar cuando vertimos la pintura sobre la mesa, el lienzo a la hora de ponerlo y empezarle a pasar algo para que la pintura quede en el lienzo, tiende a patinarse. Sujétenlo muy bien para hacer cualquier movimiento. Y a la hora de levantarlo, ya saben, van a decidir de un jalón hacia arriba o con algún ángulo el que ustedes prefieran. ¿Ok? Dicho lo anterior, vamos a hacer la prueba aquí. ¿Qué les parece con el aceite de silicón? Vamos a poner el aceite de silicón a la pintura. Vamos a usar ya saben que yo no le pongo a toda, yo le pongo solamente a la que voy a usar. Le voy a poner 2 gotitas nada más porque es muy poquita piel. Sí, bastante retraso, oiga, no. Yo voy a regresar a la era de las cavernas. Ahí está, Rosita. También. ¿Sí? 2 gotitas. Me estoy pasando de poner un poquito apurada. Bueno, es que como los lienzos están muy chiquitos, por eso no estoy poniendo tanta pintura. Porque están muy chicos. Y les digo que cuando hacemos el vertido sobre la mesa, realmente o desperdiciamos mucho o tenemos que utilizar muchas otras cosas para poder aprovechar lo que ponemos. Y ahora sí, fíjense que ahora sí no voy a usar blanco para darle cuenta. Voy a usar negro. Porque ya ven que hemos trabajado mucho con fondos blancos. Porque a mí me gusta más el color, que quede más colorido, pero ya saben que para gustos los colores. Oigan, ¿qué creen? Que acabo de ver ahorita sin querer. Levanté la mirada al programa que estoy usando para estar con ustedes. Y vi que, porque yo traté de poner los comentarios en mis pruebas que hice, y no los veía, y ahorita que levanto ahí los tengo. Esa parte sí me gusta, pero hay todo lo demás. A mí el retraso, a mí me gusta que estemos segundo a segundo juntos. Sé que me estoy viendo muy pobrecita con la pintura. Yo tan
espléndida y aquí me estoy viendo un poquito miserable. No. Que fluya la pintura, que fluya el color. Ok. Aquí voy a vertir la pintura. Miren. ¿Quieren? Pueden marcar el tamaño del lienzo, ¿eh? Yo como aquí tengo estos aritos, me voy a hallar. Voy a marcar casi todo el círculo. ¿Cómo vas a poner la pintura? Como quieras. Porque aquí lo que queremos buscar es el efecto. Este sí tiene aceite de silicón. Ahora sí voy a esperar más células. Hace rato no, porque no le había puesto. Miren, cuando me vean que estoy virtiendo la pintura así, es porque no tiene aceite de silicón. Cuando vean que estoy virtiendo pintura así, es porque mi favorito del mundo mundial. Ya saben, mi favorito es el turquesa. Usar el rosita pastel. Que le demos, bueno, definitiva de blanco, si ya les dije que no le iba a poner yo blanco. Yo tengo morado. Voy a ponerle un toquecito de morado. Este morado no tiene aceite de silicona. Estoy poniendo más bien en los bordes para que no se marque el color de los bordes. No se preocupen si queda algún espacio sin pintura, porque como vamos a hacer presión sobre el lienzo, se va a cubrir. ¿Okay? Mi nube, a ver, este sí, por el nombre, porque sé que en todos los países a veces hablamos diferente. Por ejemplo, para mí, esta técnica más que dip, para mí esta técnica es técnica estética, pero sé que pues es conocida así, entonces bueno, se los dice así. Vamos a poner el lienzo sobre la pintura, hagan presión de un lado para que no se les resbale. Entre menos se resbale, los colores van a quedar más naturales, menos mezclados, ¿ok? Y obviamente vamos a empezar. Ahora sí, hace rato lo acaricié tan poquito que vean, no se pegó la pintura. Métanle aquí a la parte de que está entre el lienzo y la maderita del lienzo. Hagan presión. Yo lo he hecho también en el video que les puse. En la parte donde está el lienzo contra el lienzo era de madera. Entonces, hay muchas cosas en las que podemos practicar este proceso. A ver, yo sé que vamos con retraso, pero díganme, ¿levanto hacia arriba o levanto hacia acá? Díganme. Voy a hacer un poquito de tiempo. Bueno, no veo ni a José Luis, ni a Germán. No, Villapurina, aunque te llegue con retraso, no seas mala. Dale. Voy a levantar lo que les pregunto y en lo que llega la respuesta, sí que vamos a levantar. Está bien, vamos a hacer las dos pruebas ya. Lo voy a levantar de aquí para allá para que sean ustedes las primeras que lo vean.
Voy a agarrar aquí un poquito para que no se me resbale a la hora que lo levanto. Estoy sosteniendo aquí. Si no agarro, se me va a resbalar muchísimo. ¡Wow! Miren qué bello quedó. Ahora sí me va a tocar bailar. Qué bonito quedó. Miren el toque final que puse de morado que se me ocurrió. Y vieron que la cantidad de negro era perfecta. No necesitamos poner tanto negro. El negro nada más allá. El negro y el blanco usémoslo para que contrasten los colores que vamos a poner para que no nos queden tan sucios. Esta es una de las razones que me dicen, ¿por qué me queda sucio? Miren, no le he pasado la antorcha. Voy a pasar la antorcha. Miren, qué bonito es lo bonito. Ay, este pedacito me encanta. Miren, yo a veces los cuadros los veo por detalles. Que este pedacito, qué bonito es. El azul, el negro. Miren, el rosado con el azul. Me gustó. Y hay un puntito como que no tiene. Tóquenlo. Ahí está. Ahí ahora. Normalmente, ¿qué hago cuando me pasa así? Cuando hago esta técnica, aprovecho la pintura de abajo para bordear, hacer el borde del lienzo. ¿Okay? Y ya las partes ahorita las refinamos. Veo más o menos que hay morado aquí, justo donde haya el color, y aprovecho y lo hago. Y parece que salió, como que desbordó. Entonces miren también eso. Aquí veo lilita y por acá más moradito. Entonces busco por aquí. Esta parte de la pintura podría ser la continuidad. Y miren, parece que como que fue la misma pintura que escurrió. Entonces búsquenle así la continuidad. Aquí moradito y verdecito turquesa. Quiere decir que es por aquí. Está verde turquesa y acá está el moradito. Ahí está. Miren, parece que puede lo mismo que... Y ya nada más los detallitos, por ejemplo, si aquí es así, pues toco aquí. Aquí el turquesa, y además si quiero que salga más turquesa, pues toco el turquesa, pero si tengo acá que me gusta más, empiezas también a darle un poquito de color, a resaltar más los colores que quiero. Ahora, este lo levantamos así, tal cual. Voy a ver otra pasadita de... Bueno, en todos los detalles ahí ojo con eso, ¿no? Si les falta algún lugarcito, pues ya saben, a toquecitos y así. Este ahí, a este me faltaría para nada más para terminarme la pintura y así los detallitos, pondría un poquito más de... Aquí está negrito que me pareció un poquito ahí. Nada. Y este es mi favorito del mundo mundial.
Ahora vamos a levantarlo. Este lo levanté así, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo levantándolo, haciendo presión en el centro. Pues miren que el que menos me gustó fue el vertido de lienzo con lienzo. No, el segundo vertido. El segundo no me gustó, ¿eh? Así de plano. Y miren los otros, qué bonitos están abriendo las celdas. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces ponemos, ya saben, cuidando que estemos dentro del marco de donde está toda la pintura. Hacemos un poquito de presión hacia abajo. Sostenemos, que no se nos patine. Perdón si soy repetitiva. Perdónenme, discúlpenme. Sí, oiga, podemos estar más cerquita, más unidas en el grupo López. Fíjense que ese grupo ya lo tenía desde hace mucho tiempo abierto, pero no le había dado movimiento. Entonces toda esta semana me puse a trabajar en ese grupo, dándoles un poquito de imagen para que veamos, para que podamos ya ir platicar, apoyarnos, me compartan sus trabajos, todo. Además es un grupo privado, o sea que también no va a estar, o sea, nosotros vamos a ver quiénes están. Voy a hacer presión en el centro. Voy a agarrar un pincel. Voy a hacer la presión aquí en el centro, pensando en el centro. Voy a agarrar de los dos lados. Me gustan los efectos, fíjense. ¿Cómo ven? Pero fíjense que, no sé. Bueno, no. Les iba a decir, creo que me habían quedado más vivos los colores en el otro, pero no, miren. Que mi dislexia no me... Eso de derechas, izquierdas y acercarme, me muevo para un lado. Ahí. No voy a mover ahí. ¿Los alcanzan a ver? Me gusta el efecto. Y ya saben, miren, no vertí mucha pintura. Los dos sí me sobró pintura, pero no demasiada. Me sirve para terminar el borde del lienzo. Y no sé si me alcanzara para algo más, pero realmente yo trato también, eso, si se han fijado, de que no desperdiciemos tanta pintura. No nada más por el precio, no crean que por eso, sino porque también considero que no es necesario. Miren aquí como y háganlo un poquito para acá para que cuando despegue la pintura se jale hacia acá. O sea, no nada más lo paren y lo despeguen, no. Pónganlo un poquito así en horizontal para que la pintura toque el bordecito de arriba del lienzo y lo jalan así y miren. ¿Ven? Sí. Un poquito inclinadito, toca la pintura que toque el bordecito de arriba del lienzo. Y lo jala. Y vean, se ve que continúa. Moradito. Y obviamente ya retocan lo que tengan que retocar. Lo estoy haciendo, pero yo realmente estos lienzos los voy a limpiar. Bueno, ok, vamos a suponer que ya terminé. Vamos a repasar. Los segundos siguen sin gustarme. Los segundos sí de plano no.
Vamos con los primeros. No tenía aceite. Ah, mire, le cayó una gota de morado a este. Aquí le cayó una gotita de morado. Eso lo limpio. Mire. Tiene célula. Este es el otro. Este fue vertido con el molde de ranura. Este fue vertido a gotas. La diferencia entre estos dos, que levantamos la pintura con una servilleta, este fue vertido en gotas, este fue vertido con un molde de ranura. ¿Ok? Ahora, esos sí no me gustan. Fue el que vertí la pintura en círculo, sin forma alguna, que hice unas rayas y del otro lado le hice unos garabatos. No, aquí o lloramos. Yo creo que a este no le rescato nada, pero así de plano nada le rescato. Sí hay algunas celdas, pero la verdad no le rescato nada a ninguno de los dos. ¿Ok? Y de hecho, ustedes vieron, fue al aventón. Vertir la pintura, la más le pusimos ahí las líneas de la pintura X. Y sí, entonces como cuando le pones un poquito de amor a las cosas, la diferencia es abismal. Y los otros, que fue técnica en espejo, cuadro con cuadro, me gusta el efecto, fíjense que me gustan los efectos. Pero vean cómo se ha ido transformando. Al principio quedaron casi igualitos y vean, este tiene los colores más vibrantes y este los tiene más claros. Ahora, pero hay que ponérselo al revés, porque esta técnica fue en espejo. Entonces por eso queda negro con negro y la continuidad, pero de más fuerte se va desvaneciendo la pintura. ¿Vieron? Pero me gustan los efectos, Y pues el último que hicimos, ya saben, que fue el vertido sobre la mesa. Y aquí lo único que nos faltó fue hacer, levantar la pintura con el plástico. Y ese ya sí es demasiado, eso yo creo que lo vamos a ver con este tipo de plástico. Este es, vean, el Vitafilm, no sé cómo le llamen ustedes en su país, pero aquí yo lo conozco como Vitafilm. Nos faltó nada más hacer la prueba con eso. Entonces, chicos, pues ahora sí que todo depende de su creatividad, de lo que quieran hacer. Ya tienen que contemplar la forma en la que van a levantar el lienzo. De esta técnica, el vertido, pues ya saben, los que llevamos tiempo haciéndole, el fondeo es el mismo. Las formas de vertido pues son tan amplias como todo el pudding. Podemos hacerlo con cualquier cosa. Cómo levantarlo es realmente el tip de esta técnica. Bueno, son dos. Que no se te resbale, que no se te patine. Cómo levantar ya sea el lienzo sobre la mesa o la servilleta o el plástico que le vayas a. Ahí es donde está prácticamente, digamos, la complejidad, porque esta técnica realmente no la siento tan complicada, ¿no? Opciones, pueden hacerlo con aceite de silicón y sin aceite de silicón. Ustedes decidan. Voy a leerlas a ver cómo vamos. A ver, para arriba, Elsie. Arriba también Villapuri. Qué bueno que te guste, Isabel. Mari Carmen. Oigan, chicas, no se les olvida, las espero. Les voy a poner otra vez el grupo para que se suscriban y compartan. Fátima me mandó uno que la verdad le quedó muy bien. Ahí va, él la lleva. Y así, lo que tiene es, me salió así, me va a salir el otro así. Pero entonces empiezan a imaginar
Dicen, si ya vertí este color con este color y me salió ese resultado, el siguiente si hago este y el otro, o le pongo este color o lo hago con aceite o sin aceite, porque el puri no siempre son células. No siempre son células, no siempre son hilos. Podemos hacer tantas cosas. Miren, es que el puri es un acrílico fluido, bueno, aunque realmente si lo traducimos dicen como de golpe. Y debería de ser solamente la técnica en la que volteamos la pintura, así sería el purín. Pero realmente el purín es tantas técnicas como se nos puedan imaginar. Entonces, para mí, por eso siempre les digo que es acrílico fluido, porque hacemos con el acrílico que está fluido mil cosas, ¿no? Nadie se podría imaginar que con el acrílico fluido no solamente son quejas y celdas, sino que podemos pintar esto y de manera muy fácil. Ay, déjenme quitarle ese. Y fue un acrílico fluido. Y no utilicé pinceles. Creo que usé nada más, ¿saben qué? Al final. Pero en el purín también cuando se seca, muchas veces lo tocamos con pincel. Solamente puse la pintura y empecé a jalarla con el acetato. Ya saben que a mí me gusta aplicar con el acetato. Nada más que le hago poquito y empiezo a jalar y ¿no? Pero es realmente acrílico fluido. Entonces, y así como eso, otras cosas por ahí. Entonces, bueno, chicas, ¿qué les pareció el día de hoy? Váyanme poniendo en los comentarios. Y no me contaron, esta vez, si practicaron alguna técnica. Bueno, Fátima, sí, todas las demás no. Y practicaron cómo les fue, qué hicieron, cuéntenmelo todo. Y exagérenmelo, ya les dije, cuéntenmelo y exagérenmelo. Pues siguen gustándome. Yo creo que de todos estos es el que más me gustó. Obviamente no, hay que hacerle los acabados, pero les digo que ahora sí, ninguno voy a dejarlo para mañana para ver que se seque ni nada, sino que voy a quitarle la pintura. Bueno, chicos, pues ¿cómo preparas la pintura? Mari Carmen, mira, hace mes y medio empezamos con estos en vivos donde les enseñé paso a paso cómo preparar la pintura, pero varias opciones. Pero normalmente sabemos que necesitamos un medio para preparar la pintura, que puede ser con pegamento blanco, con barniz, con petrol, con muchas otras cosas. Pero lo más común es con el pegamento blanco. Entonces, en los 3 en vivos, y de hecho si tú te fijas en el vivo en la parte izquierda, en la miniatura, les he puesto un número, vamos en el 5. Si tú ves los 3 primeros, preparé la pintura, en cada una de ellas las preparé diferente, porque yo quería que estuvieran conscientes que sí, el medio es algo que necesitamos para cambiar las propiedades de la pintura, pero no es determinante, que realmente el elemento estrella para prepararla es la pintura. Entonces, donde les digo, conózcala, vean qué textura tiene, si es grasosa, si es, bueno, no grasosa, cremosa, si es como reseca. Y a partir de eso, tú vas a empezar a poner el pegamento blanco o el agua que necesite, pero te recomiendo, me encantaría que pudieras ver esos 3 videos. Sobre todo, el primero es prácticamente todo de cómo preparar la pintura. Los otros 2 practicamos diferentes técnicas. Trabajamos diferentes técnicas, pero antes empecé preparando la pintura. Entonces, cuando tú la veas, vas a resolver muchas dudas de por qué yo no les quiero dar una cantidad exacta de cuánto de pegamento blanco, por cuánto de agua, por cuánto de pintura. Porque si tu pintura es más espesa o más líquida, puede cambiar, te puedo perjudicar dándote una cantidad exacta. Entonces, de estos videos, y si tienes alguna duda, me lo dices aquí el próximo fin de semana, que de hecho, les recuerdo, voy a estar 2 veces a la semana en vivo. El miércoles pintando cualquier cosa, el domingo vamos a seguir con los tutoriales así desde cero, poniendo a prueba, ya saben,
la pintura, la técnica, los detalles de la técnica, todo lo que ustedes quieran saber. Y los miércoles también voy a estar respondiéndoles preguntas, también voy a estar con ustedes platicando lo que ustedes quieran, ¿no? Pero voy a estar pintando o haciendo cualquier cosa, ¿ok? Entonces, los domingos, 2 de la tarde, y las espero. Espero que haya sido clara el día de hoy. Me dio mucho gusto que estuvieran todas conmigo, como siempre. Mil gracias. No sé cómo vamos el live, pero antes de irme, no sean malos. A ver, pongan su dedito arriba. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, ustedes ya saben que fluya la creatividad. Besitos, bye.